tenemos contacto con los demás. Y la pregunta es, si no existieran los signos, como los signos lingüísticos, no habría forma de tener en nosotros esa realidad que buscamos siempre conocer, vivenciar, sobre todo adaptarnos y tratar de sobrevivir en el mundo. Me parece que una de las cosas más significativas en la consideración del humano es ese enfrentamiento de lo que es él en su interior con aquello que está fuera de sí, de ese yo con ese no yo. Más que una forma de vida, es un encontronazo, y ese encontronazo necesita adaptación. Y en ello, la lengua pues nos presta una utilidad enorme, porque gracias a lo que podamos nosotros de tener contacto con la lengua, con las palabras, con los signos, podemos nosotros entonces ir conociendo, ir aprendiendo e ir también luchando en ese enfrentamiento con el mundo. Y por lo tanto, esa celebración de la herramienta es algo bien importante. Yo siempre he considerado la posibilidad de una conciencia lingüística. Suena un poco técnico el asunto, pero me parece que lo que debemos nosotros como responsabilidad en la formación de los estudiantes que se enfrentan al conocimiento de esta lengua, es decir, nosotros como profesores de literatura y de lengua castellana, me parece que lo más importante es poder crear en ellos una conciencia lingüística. Como digo, suena técnico, pero lo más importante es esa atención a la lengua, es esa importancia que tienen como tal las palabras, cuando a veces esas palabras empiezan a perder sentido, empiezan a derrumbarse, porque en el fondo pues son las palabras imposibles, son las palabras inútiles al momento de tratar de dar cuenta de esa realidad que queremos conocer. Porque sí, lo que entendemos nosotros, y eso se da cuenta los habitantes de Macondo cuando empieza la peste del olvido y el insomnio, la peste del insomnio, y empieza el olvido, ellos se dan cuenta que las palabras no sirven, porque empiezan a olvidar todo y empiezan a colocarle etiquetas a las cosas para saber qué son, y luego empiezan a poner, esta es la vaca que nos da leche y que sirve para ordeñar y que necesitamos todas las mañanas. Cuando ellos empiezan a decir, dicen, finalmente vamos a olvidar qué es lo que dicen estas palabras y vamos a olvidar qué es el mundo. Entonces, esa conciencia lingüística es saber cómo las palabras nos pueden servir a nosotros para mantener esa relación con el mundo y esa relación con las demás. Entonces, es simplemente darnos cuenta de cómo un término, cómo una palabra, pues puede decirnos cosas. A mí siempre, por ejemplo, me ha inquietado la palabra zozobra. Le digo a mis estudiantes que es una palabra que produce precisamente eso que dice, es una palabra que produce zozobra, porque le cuesta a uno creer que tiene doble Z. Y así todos los días se puede encontrar uno con un término, todos los días se puede encontrar uno con una palabra. ¿No tiene doble Z? ¿No está diciendo que no? Ya lo puse en duda. ¿No tiene doble Z? Sí, muy bien. ¿No? Entonces, siempre la palabra que uno se enfrenta día a día, momento a momento, es algo importante. Ayer tenía un inconveniente con la palabra, muy importante para nosotros, porque si no estoy mal significa argumentar, que es la palabra aducir. ¿Cómo se conjuga en presente? ¿Cómo se conjuga en pasado? No es fácil asumirla, ¿no? Entonces ahí se las dejo como para que luego la revise. Y cuando uno hace entonces esa celebración a la lengua y quiere encontrar la importancia de las palabras, quienes mejor nos sirven para eso son los escritores. De allí que no sea gratis que cuando se celebra la lengua también se hable de los escritores dedicados sobre todo a la literatura, a la creación literaria, al juego con la imaginación. Hoy pues nos corresponde tener o convocar aquí en esta tarde a el escritor bogotano Álvaro Mutis,
¿Por qué nació? Se utiliza el asunto normalmente de su nacimiento o el momento de su muerte. Él nació en 1923, creo que ahí me quedó mal, el 25 de agosto, y muere el 22 de septiembre del 2003. Es decir, este año celebramos su centenario de nacimiento y sus primeros 10 años de fallecido. ¿Por qué puede ser importante Álvaro Mutis y por qué lo podemos traer aquí? Y le comentaba hace un minuto al profesor Eslava que la literatura tiene una dificultad de enseñarla tiene una dificultad, y es que muchas veces uno tiene que hablar de lo que tanto le gusta y compartir eso a los demás. Ese asunto tan íntimo y privado no resulta tan halagador, porque lo que a uno le parece bien, seguramente a los otros no. Lo que a uno lo conmueve y le parece hermoso, no puede conmover a los demás. Lo que a otras personas les puede resultar digno de exaltación, posiblemente a mí no me puede parecer. Entonces, esa es una dificultad que tiene, y es un reto también, porque a la larga no se trata de transmitir el gusto que uno tiene por un escritor, sino tratar de mostrar la importancia que para nuestra lengua castellana pueda llegar a tener ese escritor. Y eso es como lo que quiero en estas breves palabras de esta tarde, pues tratar de compartirles y de decirles. Un asunto que no es muy conveniente tomarlo, pero que en el caso de Mutis hay que revisarlo por la importancia que en él tiene, en su obra tiene, y son los premios. Álvaro Mutis es el único escritor colombiano que hasta el momento, eso me gustó decirlo, porque no quiere decir que vaya a ser el único, pero es el único escritor colombiano que ha recibido el premio más importante en lengua castellana, que es el premio Cervantes. No hay otro colombiano, lamentablemente, que lo haya recibido. Posiblemente se lo puedan conceder pronto a otros escritores colombianos, eso esperaríamos, porque eso da una proyección, porque eso da pues, una importancia a recibir tan digno merecimiento, como sucede también con el premio Nobel. Fíjense pues, el conocimiento que tiene después de recibirlo pues, el propio Gabriel García Márquez, el premio Nobel. En el caso del premio Cervantes, pues, Mutis ha sido el único que se ha distinguido, que lo han distinguido con ese reconocimiento. En América Latina hay otros grandes escritores que no han recibido el Nobel, pero que son unos grandes escritores y que sí han tenido pues, el reconocimiento del premio Cervantes. Jorge Luis Borges, si empezamos por Argentina, Ernesto Sábato, hay uno que me gusta mucho, un cubano, Guillermo Cabrera Infante, Carlos Fuentes. Hace unos años nos visitó aquí un escritor nicaragüense que fue el último en lengua castellana que lo recibió el premio Cervantes, que es, ¿lo recuerdan? Sergio Ramírez, quienes estuvieron en el Congreso ya hace algunos años, ¿no? Sergio Ramírez, y no es frecuente quienes pues, reciben este homenaje, y el único escritor colombiano pues, es Álvaro Mutis. Hay otro premio muy importante que es el premio Príncipe de Asturias, el único colombiano que ha recibido ese premio, por lo menos en el área de letras, porque el Príncipe de Asturias se extiende a otros campos, y allí lo recibió en Ciencias Patarroyo, y lo recibió, no sé, creo que en Humanidades, no sé, Ingrid Betancourt, pero no hay otro escritor que en letras colombianas lo haya recibido. Y eso ya, más que decir, uy, si lo ves, pues eso ya nos puede inquietar, ¿no? ¿Por qué un escritor como Álvaro Mutis ha tenido pues, esas distinciones? Ahí hay una serie de indicaciones que yo he traído, no los quiero mencionar. De pronto, el premio Médicis en Francia en 1989 por su primera novela, La nieve del almirante, es lo que premia esta distinción como la mejor novela extranjera publicada en Francia. Y otras pues, distinciones que hay, que allí lo ven, ¿no? No lo veo por allí, a ver dónde lo encuentro, son varios, ¿no? Pero el premio Ciudad de Trieste de poesía, en la ciudad de Trieste, al norte de Italia, muy significativo para él, me imagino, porque
uno de sus personajes más queridos, Ilona, es originaria de Trieste, Ilona la Triestina. Y eso, pues, como les digo, sería un asunto para revisar. Ahí se los refiero. Aquí vienen sus publicaciones que están divididas como en dos bloques. Mutis, antes que nada, es un poeta. Es decir, ha publicado y se inició en el campo de las letras como escritor de poesía. Su primer libro de poemas lo publica en 1948, o sea, tenía 24 años, y es el libro de poemas que mejor se ha agotado en las librerías de Bogotá y que más rápido se ha agotado en las librerías de Bogotá, porque el libro fue distribuido a las librerías en Bogotá en la noche del 8 de abril de 1949. De 1948. Las librerías donde estaban los libros se quemaron al día siguiente y se agotaron las ediciones. Se agotó. Pero empieza a publicar muy joven y luego en 1986 publica su primera novela. O sea, en el transcurso de ese tiempo, lo que hace Mutis es publicar poesía. Pero esa poesía que publica es más que todo una poesía en prosa. O sea, a mí mucha gente me comenta que le gusta más el Mutis poeta que el Mutis narrador. O hay otros que dicen que les gusta mucho más el Mutis después del 86 que el Mutis antes del 86, que es el último libro que publica de poemas. Pero cuando uno ve los poemas, son igualmente la mayoría de ellos narrativos. Y cuando uno lee su narrativa, está llena de imágenes poéticas. Entonces, ahí no es tan fácil distinguirlo, ¿no? Pero están dadas esas publicaciones. El último, que tiene Tríptico de Mar y Tierra, en 1993, solamente Empresas y Tribulaciones de Macrobel y Gaviero, que hace una reunión de las anteriores novelas que él venía publicando. Fíjense la secuencia, ¿no? Que tenía ganas de escribir, porque La Nieve del Almirante 86, Ilona llega con la lluvia 87, Un Ben Morir 88, La Última Escala del Tránsito 89, Amirba 1990, Abdul Basur Soñador de Novillos 1991, y luego Tríptico de Mar y Tierra en el 93. Ya, en pocos años, una alta producción narrativa. Luego se enferma y ya deja pues como par de escribir, no sé si escribir, pero por lo menos de publicar. Entonces, esa es una primera consideración. Yo quiero iniciar, pues ya inicié, ¿no? Pero quiero continuar, pues por lo menos de hablar de la obra de él con la novela que más me agrada, con la novela que más me gusta, que es la novela La Nieve del Almirante. Mutis tiene una característica. Primero, es un hombre de historia, o sea, conoce mucho la historia y realmente lo pone a uno en su literatura contra la pared con las referencias históricas que hace, porque constantemente va hablando, uno se pregunta, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está contando? No tengo ni idea de qué es lo que me está contando. Pero es un historiador que incluye la historia en su poesía y en su narrativa. Segundo, es un hombre que se crió en su infancia en Europa, su papá diplomático, y él pues vive su infancia en Bruselas, en Bélgica, y cuenta él que sus padres pues tenían una finca la finca Coelho, que está ubicada en la parte geográfica del Tolima. Y entonces ellos hacían un viaje que era pequeño, yo 6, 7 años, que era el puerto de Amberes, el puerto de Buenaventura. O sea, había un recorrido en barco por el mar muy importante para él. De Buenaventura pasaban pues largo también hasta Armenia, y de Armenia, para llegar al Tolima, pasaban por el Alto de la Línea. En el punto más alto de la línea, donde está el frío
donde está la lluvia, que no se sabe si es lluvia porque golpea muy fuerte, donde nada se ve porque está todo lleno de niebla, se encuentra una pequeña casita, que es como una especie de tienda, que recibe el nombre, que tiene el nombre de La Nieve del Almirante. Esa es la novela, pero la novela lo que hace, lo que muestra es a Macrol, que es su principal personaje. Macrol aparece en la literatura de Álvaro Mutis en 1953, en la publicación de Los Elementos del Desastre, y allí aparece Macrol con una oración, y aquí aparece como personaje, pero prácticamente desde ese 1953 en todas las obras, en todas las publicaciones de poemas aparece el personaje de Macrol. A mí me gusta mucho la película Ilona llega con la lluvia, se hizo película de esa segunda novela. Me gusta mucho la actuación que hace, se me fue ahora, Humberto Dorado, de Macrol y Gavión, porque me parece que se muestra mucho lo que es este personaje. Alguien que se la pasa en una hamaca, leyendo y con la mirada por allá, en la nada, sin prestar atención a todas las barbaridades que hace Ilona, ¿no? Porque Ilona monta un prostíbulo, Ilona está continuamente tratando de levantar plata para mandársela a Abdul Basur. Ella está sin quedarse quieta por todos lados, mientras este Macrol pues se la pasa pensando, se la pasa leyendo, se la pasa haciendo nada. Y en esta novela, pues el personaje es Macrol, y él lo que hace es, o sea, lo que narra la novela es la salida de este lugar más alto de la línea para ir por el río Surandó, que es un nombre ficticio, imagino que es el Magdalena, para llegar hasta unos aserraderos a hacer el negocio de su vida. Desde que arranca él, sabe que eso es un fiasco, que eso es un fracaso total, que no va a conseguir nada. Y cuando llega, efectivamente es así, le toca con unos personajes, hay un capitán de un avión, el que va de la barca en la cabeza, la pasa borracho y diciendo incoherencias de un extranjero que va allí, que se ve que de antemano es un peligro y que la policía está detrás de él. Es decir, pasan muchas cosas, pero en el fondo lo que pasa es ese viaje y por eso empiezo, porque nuestro día de la celebración de la lengua está dedicada en el fondo a la vez pasada y está al viaje de ida y al viaje de regreso. O sea, la novela es esa ida a hacer ese negocio, el fracaso de ese negocio, la vuelta a La Nieve del Almirante, donde está esperándolo Flores Pérez, y cuando él llega, por motivos de la violencia, el sitio está destruido, no hay rastros de nada, y tiene que salir a la calle a parar un camión que lo lleve quién sabe a dónde. Esa es más o menos la novela, y les hice el spoiler para los que estén interesados. Esa es la novela, ¿no? Yo pongo algunas cosas, lo importante del viaje, lo importante de estar soñando, porque sueña muchas cosas. Hay un sueño muy significativo allí que me agrada mucho, y es un sueño que tiene con Napoleón. Napoleón lo exilian a la isla de Santa Elena, y Macron se le aparece a Napoleón y le dice: no, vayámonos para América, que allá están en el furor de la independencia, usted sería muy importante allí, camine, que va a ser enterrarse por allá, vámonos para América. Y Napoleón dice: listo, arranquemos, se cogen un barco y se van. Y Macron muy entusiasmado: imagínese, Napoleón por aquí nos va a ayudar, nos va a liberar, sí, va a conseguir, se va a unir con Bolívar. Mucho la mayor excitación. Y cuando se acerca de pronto ahí a la punta del barco Napoleón, y ve que el barco tiene un nombre, dice Mariscal José Antonio Sucre, ¿no? Y ya mandó esa Macron y le pregunta a Napoleón: bueno, ¿y este quién es? Entonces Macron le cuenta de su asesinato en el Monte de Berruecos, Nariño. Y cuando escucha a Napoleón dice: y allá es donde usted me va a llevar, apresen a este hombre y de vuelta. Y ahí se despierta. Esto es uno de los sueños, pero las lecturas, su historia, lo que pasa, es realmente un viaje a sí mismo, en el fondo, ¿no? Lo que tiene esta importante novela, que es La Nieve del Almirante,
donde Mutis pone toda su fuerza poética en la narración. Uno de los cuentos que publica, se lo publica con el diario de Lecumberri, que ya hacía alguna referencia. Lecumberri es la cárcel de México. Mutis es encarcelado por unos buenos meses en México por unas ayudas culturales que hace a sus amigos y se roba un dinero de una compañía en la que trabaja y lo persiguen y lo toman preso en México y pasan unos buenos años y allí tiene unas experiencias en la cárcel muy importantes que dejan consignados en este diario. Pero cuando se publica el diario, se publican dos relatos que son de los que quiero hablar rápidamente: La muerte del estratega y El último rostro. La muerte del estratega es una dificultad hablar de él porque realmente es un relato que me gusta, que me conmueve y que yo no sé, sin exagerar, no puedo pasar un día sin pensar en él. Lo que hay es muy de Mutis, además, y eso pues me hace apreciar mucho al escritor, sí, pero que quiero usar relato más que a Mutis, pues, lo que muestra allí es el gran gusto que tiene Mutis por el mundo bizantino. Aquí entra la parte histórica de él, ¿no? El mundo bizantino, que se refiere al Imperio Romano en Oriente, cuya capital está dada directamente en la ciudad de Constantinopla, hoy Estambul. Allí, en Constantinopla, a Mutis lo que considera es que el peor desastre de la humanidad, nosotros decimos que en Colombia el peor desastre puede ser el asesinato de Gaitán, para Mutis el peor desastre que hay en la historia de la humanidad es la caída de Constantinopla por los turcos bárbaros que van a colapsar el imperio de Oriente, el imperio romano en Oriente. Sobre todo, más que el imperio romano, lo que le duele al estratega, o lo que le duele a Mutis, o lo que le duele a Macro, yo no sé ahí cómo es el asunto, es la pérdida de la cultura helénica, la pérdida de la huella griega. Y lo dice directamente el personaje de este relato, que es Alar el Ilirio, dice: los griegos con sus dioses supieron entrar en la intimidad humana, supieron conocer al hombre con sus límites y con sus alcances, y en ellos están cifradas pues las respuestas que podemos encontrar en la vida. Perder eso es ya no tener sentido para nada. Si acaso nos queda la vocación, si acaso nos queda el reconocimiento de esa pérdida, y realmente su literatura es sobre eso. Su literatura es una literatura de la celebración del fracaso, de la celebración del desastre, que tiene que ver con hechos históricos, pero asimismo de la conciencia de ese desastre, o sea, saber que ya no somos, o sea, como Sócrates, ¿no? Saber que no sabemos, eso es para aplaudir. Ay, no sé. Eso es motivo de alegría. Aquí es saber que ya lo perdimos todo, y por otro lado, tener la conciencia de que recordar eso implica una celebración, de que recordar eso implica una manera de respirar un poco y de sobrevivir a la existencia actual. Olvidarse de eso, perder esa huella, que es lo que está pasando según Mutis, es lo que implica el declino de la humanidad. Entonces, este relato de la muerte del estratega me parece muy significativo. Él está a las órdenes de la emperatriz Irene, todo el asunto histórico. La emperatriz Irene vive muy molesta con él porque no le para bolas y vive viendo ruinas y visitando lugares apartados y quedándose en meditación. No vive con los gustos y los lujos de los otros que están en su mismo rango. Se la vive pensando en la nostalgia y viendo el techo o viendo el amanecer, en una austeridad, en una entrega espiritual muy hacia él. Y finalmente pues él entra a defender el reino de Irene, sabiendo que va a perder. Sus soldados lo siguen, sus soldados lo acompañan, y él
pues se entrega a la muerte, digámoslo así, pero montando estrategias y realmente logra minar la fuerza de quienes los atacan, que son mayoría. Su estrategia funciona, pero finalmente muere, pero muere para tratar de detener y no sea tan duro la debacle. Todo eso muestra la entrega a la desesperanza, pero la conciencia de la muerte, que son temas poéticos, como lo vamos a ver. Hay una cosa en este relato, y es que hacia el final de los tiempos, sin esperarlo, se encuentra con una mujer que es de Creta, o sea, tiene origen griego, de alguna forma, y se enamora de ella, se enamoran ellos dos, es Ana, y cuando, antes de emprender, porque finalmente él sabe que los van a separar, y antes de emprender esta última batalla, pues vive con ella y experimenta con ella. Aquí sí tengo alguna cosa que me permito leerles de este relato rápidamente, cuando le explica, creo que es a su hermano, quién es Ana. Entonces dice: Ana es hoy todo lo que me ata al mundo. Si no fuera por ella, hace mucho tiempo que yo hubiera dejado mis huesos en cualquier emboscada nocturna. Tú lo sabes mejor que nadie, y como nadie entiendes mis razones. Dice al hermano: al principio, cuando apenas la conocía, en verdad pretexté ciertos motivos de seguridad para guardarla a mi lado. Después se fue uniendo cada vez más a mi vida, y hoy el mundo se sostiene para mí a través de su piel, de su aroma, de sus palabras, de su amable compañía en el lecho y de la forma como comprende con clarividencia hermosísima las verdades, las certezas que he ido conquistando en mi retiro del mundo y de sus sórdidas argucias cortesanas. Tienen ustedes esta manera de escribir, ¿no? Con ella he llegado a apresar al fin una verdad suficiente para vivir cada día, hombre de desesperanza, la verdad de su tibio cuerpo, la verdad de su voz velada y fiel, la verdad de sus grandes ojos asombrados y leales. Como esto es muy parecido al razonamiento de un adolescente enamorado, es probable que en la corte no lo entiendan, pero yo sé que la Augusta, o sea, Irene, ahí tengo una imagen, sabrá cuál es el particular sentido de mi conducta. Ella me conoce hace muchos años, y en el fondo de su alma cristiana de hoy reposa escondida la aguda ateniense que fuera mi leal amiga y protectora. Es el problema de Irene, que ha tenido un cambio de creencias y ahora, pasada al cristianismo, se ha vuelto una tiránica feroz, que tanto que le ha quitado los ojos a su propio hijo. Y eso, el relato de la muerte del estratega. Ahora el relato del último rostro. El último rostro tiene un epígrafo: el último rostro es el rostro con el que recibe la muerte. Es un relato especial, como raro está en un coronel europeo, en este caso polaco, Napierski. Para darle su inicio, se me faltó hablar de La nieve del almirante. La nieve del almirante no es un relato que escribe Mutis, sino que es un manuscrito que se encuentra y que él lo publica, pero no es un escrito de Mutis. Este es el mismo recurso de Don Quijote, ¿no? Cervantes no se escribe el Quijote, sino que Cervantes se encuentra un manuscrito que lo hace traducir y que luego de la traducción lo publica, pero no es Cervantes el que escribe las andanzas del Quijote. Aquí lo mismo, ¿no? No es Mutis quien publica los Macrones en La nieve del almirante, sino es un manuscrito que se encuentra, y aquí, en el último rostro, indagando este historiador que es Mutis en los datos para averiguar sobre asuntos de Polonia, se encuentra con este diario del coronel Napierski, pero al revisar encuentra en una parte una referencia que dice Santa Marta 1830. Entonces le llama la atención que aparece aquí, y cuando ven es el encuentro que tiene Napierski con Bolívar en sus últimos años de muerte. Aquí hay una cosa que me interesa resaltar: es que Mutis normalmente ha sido señalado como un poeta universal, como un poeta de otro mundo no local, como lo podría ser el mismo Gabriel García Márquez y otros escritores colombianos, pero si bien es un poeta abierto, sí, es un poeta que está también interesado por las cuestiones que pasan en su país.
Bolívar es una de las figuras más importantes. Yo he puesto una foto allí, si la ven, que está con Fernando Botero, que no es gordo ahí, sino delgado, y está con Gabriel García Márquez. ¿Por qué es importante este relato? Porque Mutis realmente lo que estaba publicando era una novela, pero decide no terminarla, la quema, queda este cuento, y después su amigo Gabriel García Márquez lo llama para que por favor le regale la idea y él pueda así escribir El general en Sulabarento. Por eso El general en Sulabarento está dedicado a Álvaro Mutis, porque la idea original es de Mutis y son los últimos años, los últimos días, meses de Bolívar en su Santa Marta, esperando salir corriendo para Europa, porque lo último que desea es quedarse en Colombia. Fracasado, frustrado, desilusionado. Dice en algunos pasajes, ¿no?, que yo he tratado de mostrar allí. Fíjense que Lapievsky viene a incorporarse al Ejército Libertador. Lo que siente Bolívar es una vergüenza en ese recorrido que ha hecho por Colombia para huir del país, un país que cree que nada le ha servido, pero el que le va a tocar finalmente se da cuenta morir entre quienes lo desprecian. Dice en un momento Bolívar que cuando el otro le pregunta, le dice: no, pero van a salir adelante y van a seguir consiguiendo cosas, lo que le dice Bolívar es: aquí toda empresa se frustra, el desorden del paisaje y los elementos, los ríos inmensos, el clima, la selva, se tira todo. Hay un cuento de otro escritor que maneja mucho la historia, que es Pedro Gómez Valderrama, que se llama En un lugar de las Indias, y lo que cuenta es la llegada de Cervantes, porque Cervantes pidió para venir a América antes de escribir el Quijote de la Mancha. Entonces el cuento de Pedro Gómez Valderrama trata sobre eso, y finalmente Cervantes, lo que cuenta de esa ficción es que Cervantes llega aquí y empieza a escribir el Quijote, pero una mujer mulata no lo deja, y la enfermedad y todo le impide que escriba el Quijote, porque aquí no se podría hacer. Es esa mirada fuerte, ¿no?, con nuestro paisaje, con nuestra latitud, con nuestro trópico, con las dificultades que tenemos nosotros de sobrevivir en a veces tierras tan duras y agrestes, ¿no? Y en alguna forma pues tiene que ver eso. Hago referencia otra vez a Sucre, a Antonio José Sucre, que cuando bajen, antes de pasar a la Olímpica, ahí lo pueden saludar. Ahí está su estatua, porque es muy importante, tanto en el cuento del último rostro como en la novela de Gabriel García Márquez, cuando Bolívar se entera del asesinato de Antonio José Sucre, en quien realmente todavía tenían cifradas las esperanzas de poder fundar la Gran Colombia, de continuar con la Gran Colombia, de la no disolución de Venezuela, de Colombia y de Ecuador. Eso es lo que él espera, pero cuando se entera que Sucre ha sido asesinado, él ya ve que no queda nada y realmente se precipita en los últimos meses a su muerte, ¿no? Es muy curioso, y eso es lo que quería hacer referencia, como para no volvernos tanto, es muy curioso la manera como lo narra Mutis a como lo narra Gabriel García Márquez. Me interesa mostrar lo que son dos estilos muy distintos de los grandes escritores, pero de dos estilos muy diferentes, ¿no? A Mutis le gustaba la música clásica y no los boleros y los vallenatos de Gabriel García Márquez, por eso se odiaban. Imagino que se agarraban ahí cuando iban a poner música, cuando se reunían, ¿no? Serían muy raras esas tomatas de ellos dos. La manera como lo dice, pongo una cosa de lo que dice al final Bolívar: que poco han valido todos los años de batallar, ordenar, sufrir, gobernar, construir, para terminar acosados por los mismos imbéciles de siempre, los astutos políticos con alma de peluquero y trucos de notario que saben matar y seguir sonriendo y adulando. Nadie ha entendido aquí nada. La muerte se llevó a los mejores, todo queda en manos de los más listos, los más sinuosos, que ahora derrochan la herencia ganada con tanto dolor y tanta muerte. Y aquí, cuando se entera de la muerte de Sucre, en la narración del último rostro de Mutis, él está enfermo en la cama, finalmente logra levantarse y coge por las solapas a quien le ha llevado el mensaje y lo alza un poco, ¿no?
Solo se sorprende en la pieza y de ver que saca fuerzas, quién sabe dónde, pero porque está muy dolido, y lo que dice es: miserables. ¿Quiénes fueron los miserables que hicieron esto? ¿Quiénes? Díganmelo, se lo ordeno, arrásola. Y sacudió al oficial con una fuerza inusitada. ¿Quién pudo cometer tan estúpido crimen? García Márquez, cuando se entera de la muerte de Antonio José Sucre en El General y su laberinto, lo que dice es: se dio una palmada en la frente y tiró el mantel donde estaba toda la loza de la cena, enloquecido por una de sus cóleras bíblicas. La pinga, dijo. Ahí van las dos formas de expresar. Y entramos en una parte. ¿Tengo todavía un poquito de tiempo? Sí, lo aprovechamos. Que Carolina no está. Unos minutos, ¿cierto? Y unos minutos para meternos en la poesía de Mutis, que es otro momento, que es otra celebración. Hay que ver que Mutis es un poeta distinguido entre grandes poetas colombianos. José Asunción Silva, yo no sé, cada uno nombra a los que les gustan, ¿no? Luis Vidales, le suenan timbres. Aurelio Arturo, Morado del Sur, quien dice que el verde en Colombia es de todos los colores, me gusta mucho ese verso. Pero Aurelio Arturo, uno de los grandes, uno de los más altos poetas colombianos. ¿Qué otro? León de Grave, otro poeta importante colombiano, me parece a mí, Fernando Chavelara. Más recientes incluiría yo a Giovanni Peset, a Jaime García Mafla, a María Mercedes Carranza, y ahí está Mutis, distinguido entre grandes voces líricas colombianas. Lo que quisiera que vean es que una cosa que si me tocara escribir, denme una tesis, porque la tesis de mi pregrado yo la hice sobre Álvaro Mutis, igualmente que Carolina, con el mismo profesor querido Carlos Ramírez, y por eso pues, desde aquí el gusto y conocimiento. Pero si me tocara escribir algo, yo diría cómo se puede centrar la obra de un escritor en un solo personaje, ¿no? Que aparece tanto en la poesía como en la narrativa. Entonces su obra es ante todo un personaje, la desesperanza, el sentimiento del fracaso, o sea, eso es lo que quiero que vean, ¿no? Pero también una cosa es la necesidad de descubrir la materia, de encontrar, o sea, es una fenomenología, si lo queremos ver así, del detalle de las cosas que se me presentan a mi mirada, en un clima donde el trópico y donde el frío de la cordillera marca pues lo que, de lo que yo puedo hablar, ¿no? Y Mutis realmente nos revela esa condición del paisaje que tiene Colombia, y obviamente cuando lo hace se entremezcla, ¿no? Entonces me parece que tiene hermoso como tal la poesía de Mutis. Como ver algunas cosas, las enumeraciones, como van marcando, diciendo, las reiteraciones, la repetición, así como la sombra larga, la sombra larga, la sombra larga. Aquí también hay una serie de repeticiones, su ritmo lento, sus palabras extrañas, sus imágenes precisas, en el caso uno de lo que le describe, y sus temas filosóficos. Entonces podemos empezar con su primer poema, que es el primer poema escrito o publicado, que se llama La Creciente, que habla sobre el río, solamente fragmentos para que ustedes lo puedan ver. Les leo, ahí se ve pues, más o menos, no sé si se pudiera hoy ampliar, pero como la primera parte. Al amanecer, si lo pueden leer, solamente leo esa primera parte. Al amanecer crece el río, retumban en el alma los enormes troncos que vienen del páramo, sobre el lomo de las pardas aguas bajan naranjas maduras, terneras con la boca bestialmente abierta, techos pajizos, loros que chillan sacudidos bruscamente por los remolinos. Me levanto y bajo hasta el puente. Recostado en la baranda de metal rojizo, miro pasar el desfile abigarrado. Espero un milagro que nunca viene. Mutis, el poema, ya estamos. Siguiente. Este poema que habla de la poesía. Acuérdense que es un poeta que vive en una realidad donde todo está perdido y donde el único elemento que tiene es la poesía, pero que sabe que la poesía también le resulta
inoficiosa, o más bien no le sirve para lo que quiere conseguir, ¿no? Aquí este poema que se llama Los trabajos perdidos, después su siguiente libro se va a llamar, sí va a tener ese título, Los trabajos perdidos, que es el libro que prefiero de la poesía de Mutis. Dice esta primera parte del poema, tampoco lo leo todo: por un oscuro túnel en donde se mezclan ciudades, olores, peces, iras y ríos, crece la planta del poema. Una seca y amarilla hoja prensada en las páginas de un libro olvidado es el vano fruto que se ofrece. La poesía sustituye, la palabra sustituye, el hombre sustituye, los vientos y las aguas sustituyen, la derrota se repite a través de los tiempos, hay sin remedio. Sin matar a los leones y alimentar las células, perseguir a los indios y acariciar mujeres en mugrientos solares, olvidar las comidas y dormir sobre las piedras, ¿es la poesía? Entonces ya está hecho el milagro y sobran las palabras. Pero si acaso el poema viene de otras regiones, si su música predica la evidencia de futuras miserias, entonces los dioses hacen el poema, no hay hombres para esta faena. Ahí dejo. Siguiente poema, ya de los trabajos perdidos. Y la relación con la muerte es muy importante. En el momento de la muerte se reza, y que ojalá después del rezo así sea. Y de ahí el nombre de este poema, Amén. Ya con ahora me siento más tranquilo, ¿no? Si lo voy a leer todo con el permiso de ustedes. Que te acoja la muerte con todos tus sueños intactos, al retorno de una furiosa adolescencia, al comienzo de las vacaciones que nunca te dieron, ¿cierto? Te distinguirá la muerte con su primer aviso, te abrirá los ojos a sus grandes aguas, te iniciará en su constante brisa de otro mundo. La muerte se confundirá con tus sueños y en ellos reconocerá los signos que antaño fuera dejando, como un cazador que a su regreso reconoce sus marcas en la brecha. Ese llamado a la muerte, esa vivencia con la muerte, ese contacto y esa búsqueda de la buena muerte. Siguiente. Un pedazo para mostrar la referencia, que me gustó mucho, la referencia a la lluvia en el trópico. Esta noche ha vuelto la lluvia sobre los cafetales, sobre las hojas de plátano, sobre las altas ramas de los cámbulos. Ha vuelto a llover esta noche un agua persistente y vastísima, que crece en las acequias y comienza a henchir los ríos que gimen con su nocturna carga de los vegetales. La lluvia sobre el zinc de los tejados canta su presencia y me aleja del sueño hasta dejarme en un crecer de las aguas sin sosiego. Musicalidad, sonoro, lluvia. Nosotros que Bogotá tanto la queremos, la queremos. Siguiente. Gracias. La bella muerte. Un bel morir, tutta una vita honora, dice Petrarca, y de allí toma Mutis. Un bel morir. Una bella muerte le da honor a toda una vida, si quiere, desgraciada. Tener una bella muerte salva la vida. ¿Qué puede ser una bella muerte? Ya nos ha dicho en el poema Menalmo, ¿no? Aquí, importante, antes de leer el poema, la tercera novela de Mutis, me gusta mucho, se llama Un bel morir, y narra la muerte de Macron de Gabriel. Otro spoiler ahí para que sean. Que a mí los spoilers me animan. Un bel morir. De pie en una barca detenida en medio del río cuyas aguas pasan en lento remolino de lodos y raíces, el misionero bendice la familia del cacique. Una tercia. Los frutos, las joyas de cristal, los animales, la selva reciben los breves signos de la bienaventuranza. Cuando descienda la mano, habré muerto en mi alcoba, cuyas ventanas vibran al paso del tranvía, y el lechero acudirá en vano por sus botellas vacías. Para entonces quedará bien poco de nuestra historia, algunos retratos en desorden, unas cartas guardadas no sé dónde, lo dicho aquel día al desnudarte en el campo. Todo irá desvaneciéndose en el olvido y el grito de un mono,
el manar blancuzco de la savia por la herida corteza del caucho, el chapoteo de las aguas contra la quilla del viaje, serán asunto más memorable que nuestros largos abrazos. Siguiente. Este poema me gusta porque es una especie de homenaje a la mujer en un escritor que le dio mucha importancia en su literatura a la figura de la mujer cuando no había tanta presión, digamos, de reconocimiento de género hoy, pero que hay una relevancia muy importante. No sé a ustedes cómo les parezca esta referencia, al punto de que quiero mostrar un video donde Mutis, 2 minuticos, Carolina se volvió a ir, entonces aprovechamos. Ahí está. Donde él habla de la mujer. 4 minutos. Señal memoria. Yo creo que sí hay en la mujer esencialmente un conocimiento de la naturaleza, un contacto con el destino muchísimo más profundo y muchísimo más definitivo que el que puedan tener los hombres. Yo siento que los hombres finalmente terminamos siendo en el fondo unos niños que nunca acabamos de crecer. No sucede esto con las mujeres. La mujer tiene un conocimiento de la sabiduría esencial del universo que los hombres apenas adivinamos. Y a mí me interesa mucho que mis personajes femeninos enuncien, hagan evidente este conocimiento del destino, si se puede decir y se le puede llamar así. Por eso las pongo iniciando y terminando el curso, la línea, el diseño de mis novelas. Les tengo un inmenso respeto y un inmenso cariño. Y si hay algo que me haya dolido profundamente es la muerte de Ilona y desde luego la muerte de Amparo María, porque eran, no quiero decir 2 de mis preferidas, pero en verdad las quise mucho. Entonces, ¿cuál era su preferida? Mi preferida es, no sé si deba decirlo, esa es una pregunta que se parece mucho a un golpe bajo. Mi preferida es Flores Tevez. Yo creo que Flores Tevez es el personaje más definitivo, más decisivo en la vida de Gabriel, y por eso le tengo este cariño tan cercano, y porque ella es una mujer con elementos más primitivos, más naturales que las otras. Inclusive la misma Amparo María, siendo una muchacha de origen campesino, pero ya es una muchacha con ciertas malicias. Flores Tevez es una mujer natural absoluta. Ella obra por instinto y con la sabiduría con que las mujeres saben obrar en esos casos. Flores Tevez de Darío del Almirante, Ilona de Ilona llega con la lluvia y Amparo María de Humber Morir. Grandes personajes femeninos muy significativos en la obra de Mutis, y por eso este poema que me parece un homenaje a las mujeres, por lo tanto, pues, dedicado este año. Es decir, bueno, nada más, nada menos. Ciudad. Un llanto de mujer interminable, sosegado, casi tranquilo. En la noche, un llanto de mujer me ha despertado. Primero un ruido de cerradura, después unos pies que vacilan y luego, de pronto, el llanto. Suspiros intermitentes como caídos de un agua interior, densa, imperiosa, inagotable, como esclusa que acumula y libera sus aguas, o como hélice secreta que detiene y reanuda su trabajo. Esas comparaciones me parecen para atenderlas. Que detienen y reanudan su trabajo trasegando el blanco tiempo de la noche. Toda la ciudad se ha ido llenando de ese llanto, hasta los solares donde se amontonan las basuras, bajo las cúpulas de los hospitales, sobre las terrazas del verano, en las discretas celdas de la prostitución, en los papeles que se deslizan por solitarias avenidas, con el tibio vaho de ciertas cocinas militares, en las medallas que reposan en joyeros de teca, un llanto de mujer que ha llorado largamente en el cuarto vecino por todos los que cavan su tumba en el sueño, por los que vigilan la mina del tiempo, por mí
que lo escucho sin conocer otra cosa que su frágil rodar por la intemperie, persiguiendo las calladas arenas del alma. Gracias. Siguiente. ¿Y eso? Gracias, mi amigo. ¿Y eso qué? ¿Oh? Es que está eso emitido. Esto es solamente una referencia a este poema muy bizantino de Mutis, que en un discurso que da Gabo en homenaje a Mutis, dice que es el verso más inquietante que él ha leído en la poesía. Pues por eso me parece como importante referir. Y se llama La Cita, me parece así, La Cita, dice: y ahora que sé que nunca visitaré Constantinopla, Estambul, me entero que me esperan en la calle Sidán Cartesi, en el cuarto que está encima de la tienda del oculista. Siguiente. Algo que tenía como 4 minutos, hace como 10. Cada poema, la poesía, la importancia de la poesía. Cada poema un pájaro que huye del sitio señalado por la plaga. Cada poema un traje de la muerte por las calles y plazas inundadas en la cera letal de los vencidos. Cada poema un paso hacia la muerte, una falsa moneda de rescate, un tiro al blanco en medio de la noche, orando los puentes sobre el río cuyas dormidas aguas viajan de la vieja ciudad hacia los campos donde el día prepara sus hogueras. Sí. Siguiente. Este sí lo leo completo. Poema que me gusta mucho y por ahí me recomendaron hablar de las acequias. Pues por eso. Sonata. Perdón, pararme, no sé cómo leer. Sí, para que no me caiga. Otra vez el tiempo te ha traído al cerco de mis sueños funerales. Tu piel, cierta humedad salina. Tus ojos asombrados de otros días, con tu voz han venido, con tu pelo. El tiempo, muchacha, que trabaja como loba que entierra sus cachorros, como óxido en las armas de caza, como alga en la quilla del navío, como lengua que lame la sal de los dormidos, como el aire que sube de las minas, como tren en la noche de los páramos. De su opaco trabajo nos nutrimos, como pan de cristiano o rancia carne que se la fiebre de los guetos. A la sombra del tiempo, amiga mía, un agua mansa de acequia me devuelve lo que guardo de ti para ayudarme a llegar hasta el fin de cada día. Este sí, también a leerlo, pero lo conocen mis estudiantes, porque me molesto mucho con ese poema. Canción del Este. Me parece muy importante por la posibilidad, ¿no? Les digo a ellos, ¿no? Porque vale mucho lo que somos, lo que logramos conseguir, pero vale también mucho más, tal vez, lo que no fuimos, lo que intentamos ser, pero que no llegamos a conseguir porque tomamos otros destinos y otros caminos, ¿no? Pero esos múltiples seres que nos acompañan a nosotros mismos y que somos nosotros mismos están hechos de esa materia de lo que abandonamos en nuestro caminar. Canción del Este. A la vuelta de la esquina un ángel invisible espera. Una vaga niebla, un espectro desvaído te dirá algunas palabras del pasado. Dices, tenebroso. Como agua de acequia el tiempo cabe en ti su arduo trabajo de días y semanas, de años sin nombre ni recuerdo. A la vuelta de la esquina te seguirá esperando vanamente ese que no fuiste, ese que murió de ser tú mismo lo que eres. Ni la más leve sospecha, ni la más leve sombra te indica lo que pudiera haber sido ese encuentro. Y sin embargo, allí estaba la clave de tu breve dicha sobre la llama. Ya quedan los últimos. Monología también leo un pedazo, es un poema largo, pero es un poema que me interesa porque es un canto a los muertos
Recordemos el asunto de la muerte. Y me parece que es un homenaje a los muertos, muy a lo Mutis, una fenomenología de la muerte o del cadáver, si se quiere, ¿no? Un cardo amargo se demora para siempre en tu garganta o detenido. Pesado cada uno de tus asuntos, no perteneces ya a lo que tu interés y vigilia reclamaban. Ahora inauguras la fresca cal de tus nuevas vestiduras. Ahora estorbas o detenido. Voy a enumerarte algunas de las especies de tu nuevo reino, desde donde no oyes a los tuyos deglutir tu muerte y hacer memoria melosa de tus intemperancias. Voy a decirte algunas de las cosas que cambiarán para ti, oh yerto sin mirada. Tus ojos serán dos túneles de viento fétido, quieto, fácil, incoloro. Tu boca moverá pausadamente la mueca de su desleimiento. Tus brazos, si quieres, Sofía, adelanta un poquito, paso a otra cosa más, a ver, yo te digo, por ahí. De tus proezas de amante, de tus secretos y nunca bien satisfechos deseos, del torcido curso de tus apetitos. ¿Qué decir, oh sosegado? De tu magro sexo encogido solo man allá la linfa rosácea de sus glándulas, las primeras visitadas por el signo de la descomposición. Ni una leve sombra quedará en la caja para testimoniar tus concupiscencias. Un día seré grande, solías decir en el alba de tu ascenso por las jerarquías. Ahora lo eres, oh venturoso, ¿y en qué forma? Te extiendes cada vez más y desbordas el sitio que te fuera fijado en un comienzo para tus transformaciones. Grande eres en olor y palidez, en el desorden de tu materia. Y después sigue y hace una serie de comparaciones que no las voy a leer, pasa Sofía, para terminar con otros poemas. Bueno, aquí un penúltimo poema para ver el valor que tiene España en Mutis, que es descendiente de José Celestino. Y España pues implica algo muy importante para él, y algo les digo, está ahí como pequeña la letra, pero bueno, entienden a uno los indirectazos ya, ¿no? Okay. En una calle de Córdoba, una calle como tantas, con sus tiendas de postales y artículos para turistas, una heladería y dos bares con mesas en la acera y en el interior chillones carteles de toros, y sus jaulas, una calle como con sus hondos zaguanes que desembocan en floridos jardines con su fuente de azulejos y sus jaulas de pájaros que callan abrumados por el bochorno de la siesta, uno que otro portón con su escudo de piedra y los borrosos signos de una abolida grandeza, en una calle de Córdoba cuyo nombre no recuerdo o quizás nunca supe. A lentos sorbos tomo una copa de jerez en la precaria sombra de la vereda. Adelanto, si quieres bajar Sofía un poco. Bueno. Aquí, en España, ¿cómo explicarlo si depende de las palabras y estas no son bastante para conseguirlo? Los dioses en alguna parte han consentido en un instante de espléndido desorden que esto ocurra, que esto me suceda en una calle de Córdoba. Quizá porque ayer oré en el mirad de la mezquita pidiendo una señal que me entregase así, sin motivo ni mérito alguno, la certidumbre de que en esta calle, en esta ciudad, en los interminables olivares quemados al sol, en las colinas, las serranías, los ríos, las ciudades, los pueblos, los caminos, en España, en fin, estaba el lugar, el único e insustituible lugar en donde todo se cumpliría para mí con esta plenitud vencedora de la muerte y sus astucias, del olvido y del turbio comercio de los hombres. Y ese don me ha sido otorgado en esta calle como tantas otras, con sus tiendas para turistas, su heladería, sus bares. Todo se ha salvado ahora en esta calle de la capital de los Omeyas, pavimentada por los romanos, en donde el duque de Rivas moró en su palacio de 14 jardines y una alcoba regia para albergar a los reyes nuestros señores. La historia no la puede dejar. Concedo que los dioses han sido justos y que todo está al fin en orden. Al terminar este Jerez continuaremos el camino en busca de la pequeña sinagoga en donde meditó Maimónides, y seré
hasta el último día otro hombre, o mejor, el mismo, pero rescatado y dueño desde hoy de un lugar sobre la tierra. Siguiente, o casi último. Quiero, no, viene una imagen, no sé si se puede ampliar en mi presentación, Sofía. Este me parece muy útil, porque no sé, este poema, no lo marqué. Aquí está. Regreso a un retrato de la infanta Catalina Micaela, hija del rey Don Felipe II. Algo hay en los labios de esta joven señora, algo en el malicioso asombro de sus ojos, cuyo leve estrabismo nos propone el absorto estigma de los elegidos. Algo en su resuelto porte entre andaluz y toscano, que me detiene a la mitad del camino y solo me concede ocasión de alabarla desde la reverente distancia de estas líneas. No esconden bien el fuego de sus ensoñaciones, el altivo porte de su cabeza alerta, ni el cuello erguido preso en la blanca gorguera, ni el enlutado traje que se ciñe a su talla. Tampoco el aire de duelo cortesano consigue ocultar el rastro de su sangre valois, mezclado con la turbia savia florentina. La muerte ha de llevarla cuando cumpla 30 años. 10 hijos dio a su esposo el duque de Saboya. Fue tierna con su padre y en Turín siguió siendo una infanta española. Torno a mirar el lienzo que pintó Sánchez Coelho cuando la infanta aún no tenía 18 años. Y me invade, como siempre que vengo a visitarla a este rincón del Prado que la guarda en un casi anónimo recato, un deseo insensato de sacarla del mudo letargo de los siglos y llevarla del brazo e invitarla a perdernos en el falaz laberinto de un verano sin término. Y el último, sí, por la razón que veíamos de los espaciales, no por la idea que tiene de, si bien los hombres están en la condición de darse cuenta de esto que pasa en la realidad y de estar atento a lo que perdemos nosotros en el mundo y de ir hacia atrás en esta desesperanza de derrotado que tiene Macrol y Mutis, hay también un examen a aquellos que no se dan cuenta y a aquellos que creen que tienen el mundo en sus manos. Entonces, este poema siempre me ha llamado la atención, es uno de los últimos además que Mutis no publicó, yo no sé qué libros pueden encontrar, pero está en internet. Balada imprecatoria contra los listos. Ahí pasan los listos, siempre deprisa, alertas, husmeando, la más leve oportunidad de poner a prueba sus talentos, sus mañas, su destreza, al parecer sin límites. Vienen, van, se reúnen, discuten, parten. Sonrientes regresan con renovadas fuerzas, piensan que han logrado convencer, tornan a sonreír, nos ponen las manos sobre los hombros, nos protegen, nos halagan, despliegan diligentes su abanico de promesas y de nuevo se esfuman como vinieron. Con su aura de inocencia satisfecha que los denuncia a leguas, jamás aceptarán que a nadie persuadieron, porque cruzan por la vida sin haber visto nada, sin dudas ni perplejidades. Su misma certeza los aniquila, pero a su vez también sus víctimas suelen olvidarlos, confundidos en la memoria con los otros listos, sus hermanos tan semejantes, tan deprisa siempre, tratando de ocultar a todas luces el exiguo torbellino que los alienta a guisa de corazón. Todo cuidado, toda prudencia de nada valen con ellos, ni vienen a cuento. Su efímera empresa al final ningún daño logra hacernos. Perdí. Los listos, os aseguro, son inofensivos. Es más, cuando me pregunto a dónde irán los listos cuando mueren, me viene la sospecha de si el limbo no fue creado también para acogerlos,
sosegarlos y permitirles rumiar por una eternidad prescrita desde lo alto la fútil madeja de su inocua cuquería. Ignoremos a los listos y dejémoslos transitar al margen de nuestros asuntos y de nuestra natural compasión a mejores fines destinados. De los listos no habla el sermón de la montaña. Esa advertencia del Señor debería bastarnos. Muchas gracias.